Hoy nos vamos a meter de lleno en unos documentos que son, de verdad, fascinantes. De la historia antigua, claro. Hablo de las Actas de los Mártires. Y sí, son los relatos de la persecución a los primeros cristianos. Pero ojo, son mucho más que solo historias de sufrimiento. Son crónicas de una convicción tan fuerte, tan inquebrantable, que cambió para siempre lo que significaba ser un testigo. Bueno, empecemos por lo básico, ¿no? La palabra misma. Hoy, si pensamos en mártir, al toque se nos viene a la mente la muerte por una causa. Pero su origen griego, martis, no significaba eso. No, para nada. Significaba algo mucho más simple y a la vez muy poderoso. Testigo. Así, tal cual. Alguien que da fe de algo que vio, de algo que escuchó. Y esta idea, créanme, es la clave para entender todo lo que viene después. Entonces, acá viene la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de testigo a mártir? ¿En qué momento se dio ese cambio? Bueno, justo eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo la identidad de los primeros cristianos, en su núcleo, no tenía que ver con un deseo de morir, sino con algo muy distinto, el acto de dar testimonio de su fe. Y este momento lo resume todo. Pensemos en la escena. El apóstol Pedro parado frente al Tribunal Supremo judío. Le ordenan que se calle, que no hable más. Y su respuesta es, bueno, es una declaración de principios en toda regla. Y fíjense bien en la palabra que usa, mártires, testigos. No está hablando de morir para nada. Está hablando de que es imposible callar lo que ha visto y oído. Justo ahí, en ese instante, nace esa conexión directa entre ser un testigo y esa actitud desafiante que, con el tiempo, definiría lo que es un mártir. Así que aquí está el punto clave, lo más importante. El martirio no se veía como una derrota. Todo lo contrario, era la máxima victoria. No era algo pasivo, no era solo sufrir, no. Era el testimonio activo definitivo. Era esa última declaración pública de fe frente a todo el mundo. Y eso se consideraba un triunfo espiritual total, sin importar lo que le pasara al cuerpo. Bueno, pero claro, toda historia tiene dos lados, ¿verdad? Si los cristianos se veían a sí mismos como simples testigos, ¿por qué el Imperio Romano, tan poderoso, los veía como una amenaza tan grave? Ahora nos vamos a poner del otro lado y explorar este conflicto desde la perspectiva de Roma. Y esta comparación, de verdad que muestra el abismo que había entre las dos mentalidades. Miren, para Roma, los cristianos eran obstinados, eran ateos. ¿Por qué? Porque se negaban a adorar a los dioses del Estado. Y encima se los acusaba de cosas terribles, como canibalismo ritual, que muy probablemente era un malentendido total de lo que era la Eucaristía. Y por el otro lado, tenías a los cristianos, defendiéndose y diciendo, a ver, somos ciudadanos pacíficos, somos leales, todo eso son calumnias, son mentiras. Y esta cita es súper reveladora, porque no viene de cualquiera. Viene de Marco Aurelio, o sea, el emperador filósofo, un estoico, un hombre supuestamente de pura razón. Y sin embargo, ni siquiera él podía ver fe en la actitud de los cristianos. Para él, era simple arrogancia, pura obstinación, dice, y hasta un gusto por la teatralidad, por el espectáculo. Esto nos muestra hasta qué punto esta nueva fe era incomprensible para la mente romana. Bien, ya vimos el conflicto por fuera, las acusaciones, la política, pero ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a meternos en el mundo interior de los mártires para tratar de entender de dónde salía esa valentía, qué los llevaba a enfrentarse a un imperio y con esa serenidad. Las palabras de Tertuliano, que era un escritor cristiano clave de la época, lo dicen todo. Capturan lo desconcertante que era este comportamiento para los romanos. Pensemos un segundo. Un criminal común, ¿qué hace? Tiembla, niega todo, se lamenta. ¿Pero el cristiano? El cristiano hacía todo lo contrario. Se sentía orgulloso de la acusación y hasta daba las gracias por la sentencia. Esa calma, esa casi alegría frente a la muerte, era algo totalmente ajeno, rarísimo para el mundo romano. Y claro, eso en sí mismo era una forma de testimonio muy, muy poderosa. Y tenemos historias como la de Perpetua, una joven noble de Cartago, que es uno de los relatos más vívidos que conservamos. Ella, en una visión, justo antes de su ejecución, no vio a las fieras que la iban a matar. No, vio una lucha espiritual contra el mismísimo diablo, y en esa lucha ella salía victoriosa. Esto nos muestra cómo los mártires le daban la vuelta a la situación en su mente. Su ejecución no era una derrota a manos de Roma, era un triunfo cósmico,
algo mucho más grande, que de alguna manera ya estaba previsto. Y esta frase de San Justino Mártir lo resume todo. Es una convicción filosófica muy profunda. A ver, la idea es esta. El verdadero daño no es la muerte física. El verdadero daño es traicionar tus creencias, comprometer tu espíritu. Podían destruir el cuerpo, claro, pero el alma, lo que uno es de verdad, eso quedaba intacto. Y para ellos, esa era la única victoria que realmente contaba. Entonces, si lo resumimos, ¿cuáles eran las creencias que alimentaban esta actitud tan radical? Primero, una fe total en la vida eterna y la resurrección. Segundo, la idea de que al sufrir, estaban compartiendo la pasión de Cristo, se unían a Él. Tercero, la convicción de que su obstinación, como la llamaban los romanos, era en realidad el sermón más poderoso que podían dar. Y por último, la fe de que si un tribunal del mundo los condenaba, el tribunal de Dios los absolvía. Y llegamos al final. Hablemos del legado, del impacto que tuvo toda esta era. ¿Cómo es que la memoria de estos testigos se mantuvo viva y cómo sus historias terminaron dándole forma a todo lo que vino después? Para entender esto, hay que tener un poco de contexto histórico. A ver, la hostilidad existió casi desde el principio, pero las persecuciones no fueron algo constante de todos los días. Hubo como olas de violencia muy intensa a nivel de todo el imperio. Por ejemplo, las que empezaron emperadores como Nerón, o más tarde Marco Aurelio, Decio, Valeriano. Y fue justamente en esos picos de persecución cuando se escribieron la mayoría de estas actas que conocemos hoy. Y el origen de estos textos es fundamental, porque no nacieron como novelas o cuentos de ficción. Para nada. Las comunidades cristianas hicieron un esfuerzo enorme por registrar lo que estaba pasando. Juntaban las transcripciones de los juicios, escribían cartas contando lo que habían visto con sus propios ojos, y así, casi sin querer, crearon un género literario totalmente nuevo, las actas de los mártires, que buscaban ser ante todo un registro histórico. Ahora, no todas las actas son iguales. Podríamos decir que hay como 3 niveles. En el nivel más alto de fiabilidad histórica tenemos los registros oficiales de la corte, o sea, las transcripciones literales de lo que se dijo en el juicio. Luego tenemos los relatos de testigos presenciales, gente que estuvo ahí, como la famosa carta que cuenta el martirio de Policarpo. Y ya después tenemos narrativas un poco más tardías que recopilaban estas historias y a veces, sí, las adornaban un poco para la posteridad. Y para que nos hagamos una idea de la importancia que llegaron a tener estos textos, miren esta cita. Es de un famoso editor de las actas allá por el siglo XVII. Él dice que, para la Iglesia, después de las Sagradas Escrituras, no había nada más valioso que estas actas originales. Imagínense, se convirtieron casi en la segunda colección de escritos más sagrada después de la Biblia misma. Eran la prueba viviente, la continuación de la historia. Entonces, al final de todo, el verdadero legado de los mártires no fue su muerte, fue el poder de sus historias. Estos relatos se copiaban, circulaban, se leían en voz alta en las reuniones, inspiraron a generaciones enteras. Se convirtieron en la base, en los cimientos narrativos de una fe que, contra todo pronóstico, no paraba de crecer. Las historias al final sobrevivieron a los imperios. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental. Más allá de la religión o de la historia, el fenómeno de los mártires nos obliga a pensar en el poder que tiene una historia. ¿Qué es lo que hace que un relato sea tan potente, tan poderoso, como para que la gente esté dispuesta a convertirse en su última frase? Para que la muerte no sea un final, sino el testimonio definitivo.